bienvenidas una vez más a un lanzamiento de uno de los libros publicados por la editorial de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad vamos a estar charlando sobre el libro El derecho al conocimiento tradicional en las comunidades negras de Colombia, la tutela de un derecho fundamental. Este libro lo publicó la editorial de la Universidad del Rosario y desde la editorial le damos las gracias a la librería Fondo de Cultura que nos permitió tener este espacio el día de hoy. Ahora sí presento a nuestras panelistas e invitadas. En primer lugar tenemos a la autora del libro, la doctora Audrey Karina Mena Mosquera, autora del libro El derecho al conocimiento tradicional en las comunidades negras de Colombia. También tenemos quienes van a estar charlando con la profesora Audrey, a Gloria Amparo Rodríguez, ella es magistrada de la JEP, y a Mariluz Barragán González, subdirectora misional del Centro de Estudios en Derecho, Justicia, Sociedad de Justicia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y ahora sí les damos paso para que puedan charlar sobre este libro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más al lanzamiento de este libro, esta obra denominada El derecho al conocimiento tradicional de las comunidades negras en Colombia, de la autoría de la doctora Audrey Mena Mosquera. Para entender un poquito mejor con quién estamos, o para entender de alguna manera la trayectoria de las dos personas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio, recordemos que la doctora Audrey Mena Mosquera es abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y es también doctora en Derecho de la Universidad del Rosario. Actualmente la doctora Audrey se desempeña como profesora de la Universidad del Rosario también y es la subdirectora de ILEX Acción Jurídica. Por su parte, ya lo había mencionado previamente, la doctora Gloria Amparo Rodríguez es magistrada actualmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero la doctora también tiene una trayectoria académica súper vasta y ha sido autora de diversas obras relacionadas sobre todo con temas de derecho ambiental y también de derecho de comunidades étnicas, particularmente de derecho de comunidades indígenas. La doctora Gloria Amparo es doctora en Sociología Jurídica en la Universidad Cerrado de Colombia y es también magíster en Asuntos Ambientales de la Universidad Nacional. Bienvenidas una vez más. Y bueno, me presento, yo soy entonces Mariluz Barragán y es quien tiene el día de hoy el honor de conducir esta conversación alrededor de esta obra, que es una obra que yo califico como una obra de una gran importancia, al menos por tres razones. Lo primero, pues porque es una obra que de manera muy hábil hace una aproximación bastante novedosa y crítica al tema del derecho a la propiedad intelectual. Y esto, de alguna manera, pues lo hace también la doctora Audrey a partir no solamente de toda la legitimidad académica que tiene, pues por la trayectoria que ya bien les mencioné, sino a partir también de un conocimiento vasto y de primera mano de cuáles son las dinámicas internas de las comunidades negras en el país. Entonces, esto, básicamente yo aquí quisiera como resaltar que la valía de la obra no está solo como el aporte de la literatura jurídica, sino también por quién viene. O sea, el mensaje es importante, pero la mensajera también es muy importante en esta obra. Entonces, sin más, yo pues le voy a dar la palabra ya a la doctora Rey y a la doctora Gloria, para que nos cuenten un poco más cuáles son esos elementos que ellas destacan de este libro y cuáles consideran ustedes que son el aporte básico que se hace en la literatura jurídica, diría yo, colombiana, pero también global. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariluz, muchas gracias, doctora Gloria Amparo. Yo creo que estar aquí en la mitad de estas dos mujeres y lo que representan para todas las comunidades étnicas, pero también para la academia, creo que hace muy valioso este espacio y también para las personas que están aquí acompañándonos. Yo quiero darle gracias a Dios por ese libro y la doctora Gloria que estuvo acompañando el proceso sabe que fue un proceso de
de muchas emociones, y muchas emociones porque trabajar en un derecho vivo o darle una connotación a algo que se está dando día a día en la vida de las comunidades, pues también te hace incluir en ese proceso. Y otro, digamos, algo muy valioso del libro tiene que ver que cuando uno habla del derecho al conocimiento tradicional, uno dice, pero estás hablando del derecho para proteger derechos a las comunidades, cuando el derecho ha ejercido un rol predominante en América Latina, sobre todo para establecer jerarquías raciales, y uno no pensaría en el derecho como una forma liberadora, digamos, y eso es algo importante que tiene el libro, porque el derecho que analiza el libro es otra forma emancipadora también de ver el derecho, es otra forma como nosotros las comunidades entendemos que más allá de un derecho hay un sujeto que vive ese derecho, y esta importancia está porque estamos en un país que se supone pluriétnico, multicultural, y que da cuenta a un sistema jurídico constitucional, a un sistema jurídico normativo que en principio debería darle cuenta de la realidad social, ¿sí?, de los derechos de las comunidades étnicas, más sin embargo, la realidad es todo lo contrario, ¿sí? Los derechos de las comunidades étnicas en Colombia se asumen con base al rol de la indigeneidad, no sé incluso si esa palabra funciona. Entonces, creo que algo muy importante que hace el libro es, si bien describe un derecho desde su rol constitucional como derecho fundamental, yo creo que la parte más importante del libro es cómo el sujeto, cómo tiene efectos en el sujeto étnico de comunidades negras, e incluso no reconocimiento pese a que constitucionalmente están y normativamente están los elementos para hacerlo. Entonces, si bien digamos, es una obra de tinte académico, también tiene un componente de reflexión social, y es si hay derechos constitucionales nosotros, y que las comunidades están reconocidas dentro del marco constitucional, porque esos derechos no se reflejan en la realidad que vivimos las comunidades, y el motivo o la causa que utilicé para hacer esa reflexión sobre los derechos étnicos colectivos fue el conocimiento tradicional. ¿Y por qué el conocimiento tradicional? Porque hace parte de la forma como las comunidades relacionan su expresión con la vida. Nosotros en Colombia tenemos algo, y digamos que a partir de la ley 70 nos hemos quedado con una noción, y es que el territorio étnico colectivo solamente está configurado por un elemento, y es el elemento material, ¿sí? Y dejamos de lado el elemento inmaterial o los recursos inmateriales, que es realmente lo que hace al sujeto étnico de derecho, ¿sí? Las comunidades negras, digamos, el territorio es importante, pero las prácticas de conservación de ese territorio es realmente lo que hace o que establece la identidad étnica del sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de una sentencia como la 622 de Río Atrato, digamos que cuando salió esa sentencia y estaba a punto de salir ese libro, yo coincidí de que efectivamente sí estamos en un buen camino de poder entender a las comunidades negras y su relación interdependiente con los elementos que hay en el territorio. Y no solamente estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando también de los conocimientos tradicionales. Una partera no concibe su territorio sin la biodiversidad que le da para hacer los medicamentos, las farmacoteas, pero también los conocimientos que se generan con la relación espiritual con los antepasados. Entonces, este libro es importante por eso, porque si bien hace una descripción de un derecho que, pese a que constitucionalmente o legalmente nosotros tenemos unos enunciados que nos dicen que se puede proteger positivamente, sabemos que las comunidades lo viven. Y es una de las reflexiones que hago en el primer capítulo frente a la fundamentalidad del derecho, porque muchos creemos que solamente son los derechos que están dentro de la Constitución, que están enunciados en el cuerpo constitucional, pero hay unos derechos que nacen con el sujeto, ¿sí? Por eso la raíz de este derecho que describimos, más allá de lo material, más allá del conocimiento tradicional, es el sujeto quien lo produce. Por eso hoy tenemos problemas que la gente entiende un elemento como el biche, como le da importancia a la bebida, ¿sí? Le están dando importancia al resultado, ¿sí? Y no le están dando importancia al sujeto étnico que crea ese activo cultural. Y eso es lo que hace fundamental el derecho, porque el derecho no se basa, ¿sí?, en el elemento material que resulta en una práctica cultural, que resulta en un conocimiento tradicional, sino en la interdependencia que hay del sujeto con esas prácticas. Es decir, sin las comunidades étnicas negras y sus relacionamientos territoriales,
pues no existirían prácticas, incluso no existiría el reconocimiento de la misma Ley 70, porque el enunciado de la Ley 70 en sí es que son comunidades étnicas negras que establecen unos relacionamientos y unas prácticas culturales dentro de un territorio que se diferencian de otros grupos étnicos. Entonces, el elemento prácticas tradicionales, el elemento intelectual e inmaterial es lo que finalmente crea todo el sujeto étnico colectivo. Entonces, cuando en el tercer capítulo yo hablo, y si no me paran no voy a hablar porque fue un proceso muy especial para mí. En el tercer capítulo hablo de las tensiones que se generan cuando se le da, ¿sí?, una intención de intercambio comercial solamente a los elementos que resultan del conocimiento tradicional, dejando de lado a las comunidades y entrando en este mercado del capitalismo cognitivo sin entender las afectaciones propias al sujeto. Digamos que eso es un tema no solamente de derecho, ¿no? Eso no es un tema de academia, eso es un tema de vida y de construcción de país. Estamos destruyendo un sujeto étnico de derecho cuando lo estamos obligando incluso a que entre en unas relaciones comerciales que nunca le han interesado, ¿sí? Vender el conocimiento tradicional en las comunidades étnicas nunca ha sido el fin, ¿sí? De hecho, una de las características de este tipo de derechos es que tú no vas a encontrar un inventor del conocimiento tradicional. Estamos hablando de unidades familiares, estamos hablando de un sujeto étnico colectivo que en un relacionamiento continuo crea para poder estar en un territorio. Entonces, cuando le damos ese matiz solamente de intercambio cognitivo, dejamos por fuera la esencia de apertura, de autonomía, de dinamismo que hay dentro de lo que crean las comunidades en sus territorios. Es que los ríos, que la diversidad que hoy tenemos en este pulmón del Pacífico biogeográfico no se creó solo, ¿sí? La esencia de ese pulmón son las comunidades que estaban ahí entendiendo unas formas particulares de crear y de cuidar la naturaleza, que creo que ese es otro punto esencial, digamos, que tiene este libro, y es relacionado a ese rol que tienen las comunidades con todo ese tipo de conocimientos técnicos, agrícolas, ambientales, para construir un territorio, pero también construir un mundo, para también construir nación, ¿sí? Entonces no estamos hablando solamente de un derecho fundamental más que están reclamando las comunidades, estamos hablando de unas formas de vida que hay que proteger para proteger también a Colombia, y que no se protegen con una figura que es lo que jurídicamente nos da la herramienta ahora, que es la propiedad intelectual, porque simplemente no nació para proteger este tipo de conocimiento que es colectivo, dinámico, que es para la comunidad, que es abierto, ¿sí? No es un conocimiento cerrado. Entonces dejaría por ahora ahí, porque si no sigo... No, buenísimo, Audrey. Yo ahí saltaría a preguntarle directamente a la doctora Gloria Amparo. A partir de su trayectoria y de todo el conocimiento que tiene en temas de derechos étnicos y la producción académica, cuéntenos un poco en su criterio cuál es el vacío en la literatura que entra a llenar este libro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo no voy a desaprovechar la oportunidad para decir algo fundamental, y es que este libro es uno de los 3 productos de una investigación. Audrey un día llega a mi oficina a decirme que estaba haciendo su doctorado, iniciando su doctorado, y quería hacer su tesis sobre conocimientos tradicionales en el tema de pueblos negros, ¿sí? Y tuvimos discusiones fuertísimas alrededor de ello, pero unas discusiones que terminaron en este texto, pero no solamente en este texto, sino que debo señalarles a ustedes, la Audrey que hoy vemos aquí es el resultado de la disciplina, del trabajo, del entusiasmo, de las lágrimas, de las alegrías, de todo un proceso enorme, que le significó a ella una tarea muy fuerte de poder avanzar en su vida académica y personal. Porque no solamente es este producto, el libro, y no solamente es el producto de lo que ella tiene, sino también Emma. Ahí vemos a Emma. Por Dios, Emma en todo el proceso de investigación apareció. Y recuerdo el momento en que ella vino a decirme, estaba haciendo su pasantía fuera del país, haciendo una investigación importantísima en Brasil,
trabajando con comunidades y académicos de otro país, y me dice: doctora Gloria, estoy embarazada. Y ella, un poco asustada, porque eso significaba un gran reto para ella el poder continuar su investigación en esas condiciones, ¿sí? Ella me planteaba: no sé qué voy a hacer, y yo le decía: es que tú puedes. Y sí se pudo, ¿no es cierto? Y sí se pudo, además con un resultado maravilloso. ¿Por qué un resultado maravilloso? Porque miren ustedes que cuando Audrey me decía que quería trabajar el tema del derecho al conocimiento tradicional, yo decía: ¿dónde está ese derecho? ¿No es cierto? ¿Dónde está ese derecho? Pues imagínense algo tan importante: poder teorizar por qué el conocimiento tradicional tiene que ser un derecho. Porque además un derecho fundamental, y adicionalmente a ese darle contenido y toda una argumentación muy fuerte alrededor de lo que significaba el que fuera reconocido el conocimiento tradicional como un derecho. Eso significa que a ella le tocó dar discusiones muy fuertes, no solamente en el país, sino fuera del país. Recuerdo con gran orgullo verla en conferencias en Harvard, creo que fue, ¿sí? En Brasil, viéndola en muchos escenarios internacionales dando estas discusiones que no son nada fáciles. Y no son nada fáciles porque entender además que unas culturas con unos conocimientos ancestrales, con unos saberes ancestrales, tienen que tener también ese reconocimiento especial, porque aportan enormemente. ¿Aportan a qué? Aportan a la cultura, aportan adicionalmente a la protección de nuestro entorno, a la protección de nuestra biodiversidad, aportan también a que ese patrimonio que nosotros tenemos cada día tenga un mayor valor y una mayor significación para la humanidad. Y este texto contribuye mucho a ello. Entonces debo señalar en primer lugar que no hay mucha literatura sobre el tema de derechos étnicos, y menos de derechos de comunidades negras, o afros o palenqueras, como algunos lo plantean, porque no es fácil, y es necesario inclusive trabajar mucho en el tema de que las facultades de derecho incluyan estos temas, de que los abogados sepan, ¿sí? De que pues toda la comunidad de alguna manera tenga conocimiento alrededor de eso. Entonces creo que este libro viene a llenar ese vacío que existe. Quiero contarles: un abogado muy importante de este país, que trabaja inclusive para las grandes empresas de este país, vio que promoví este evento del día de hoy y me decía: doctora Gloria, ¿dónde consigo este libro? Y le dije: no se preocupe, que yo se lo mando. ¿Por qué razón? Porque creo que esto va a aportar mucho a esos debates que hay, a esas problemáticas que hay, a ese desconocimiento que hay, a esa necesidad que nosotros tenemos, que esos conocimientos sean valorados, que esos conocimientos sean reconocidos, que además haya justicia con el uso de esos conocimientos, teniendo en cuenta además que para poder distribuir esos conocimientos se requiere el consentimiento de las comunidades, que, como lo dice Audrey, son conocimientos colectivos.